La bienvenida al sociólogo Marcos Zalamea, profesor investigador de la Universidad de Cuenca. Sociólogo Zalamea, muy buenos días. El día de hoy el gobierno de alguna manera va a ser juzgado a través de su ministra de Gobierno, María Paula Romo. Hay diversas lecturas sobre el tema, poca claridad en cuanto a si se lograrán o no los 91 votos para censurarla y destituirla, pero hay criterios también de que en la balanza está el gobierno de Lenín Moreno, que posiblemente salga bien librado si es que no se le censura a la ministra. Y también se ha deplorado por parte de analistas el hecho de que el caso Hospitales, quizá el más grave y delicado en el cual se encuentra en entredicho la ministra y en consecuencia el gobierno de Lenín Moreno, no es parte o es una parte muy colateral, casi de sesgo en el marco de este juicio. ¿Cuál es su opinión sobre lo que va a suceder en la Asamblea en este juicio que se va a iniciar en aproximadamente 1 hora con 20 minutos? Buenos días, Gustavo. En realidad yo corroboro con el criterio expresado por usted al inicio de esta conversación. Me parece de que la motivación no es sustancial a estas alturas de la historia política del país. Lo sustancial ciertamente era el juzgarle por las acusaciones que son bastante serias, incluso que son bastante argumentadas, que tienen que ver con la negociación política en el reparto del manejo de los hospitales públicos. Sin embargo, esas que serían causas de fondo para un juicio político con todo lo que implica el carácter de este juicio, no se está dando. Se está, azuzando otra vez el fantasma de octubre del 2019, casi constituido una suerte de síndrome en la política ecuatoriana, lo de octubre de 2019. Y estos acontecimientos pues han sido increpados, pues han sido cuestionados en el manejo político que tuvo la ministra. Sin embargo, me parece que también los argumentos de la ministra tienen su peso. De todas maneras, me parece que efectivamente aquí lo fundamental es juzgar políticamente al gobierno, y en este caso, pues, a través de lo que sería la cabeza más visible, la vocera más visible del gobierno, que sin duda ha sido la ministra María Paula Romo. Yo tengo la impresión de que este juicio es político en el sentido estricto, lato del término, o político con mayúsculas, porque más que el tema de octubre, realmente se va a juzgar sobre todo por otro tipo de causales que no son precisamente las que formalmente están sobre la mesa para el juicio político. Y creo que en este sentido, pues, hay muchas probabilidades de que la ministra sea el día de hoy censurada, sobre todo considerando, pues, el escenario político electoral que estamos viviendo. Creo que al Partido Social Cristiano sin duda le conviene dar la imagen de ser un partido de oposición, luego de que en los sucesos mismos de octubre de 2019, pues el Partido Social Cristiano cerró filas a favor precisamente de Moreno y las políticas que desataron la protesta de ese entonces. Y por otro lado, pues me parece que creo que ha venido apoyando reiterativamente a nivel parlamentario al gobierno, va a sopesar la conveniencia o no política de esta vez dar un nuevo espaldarazo a la ministra Romo. Es probable que a lo mejor, tenga una salida salomónica y termine a lo mejor dando libertad de voto a cada uno de sus miembros para evitar un mayor resquebrajamiento que ha tenido ya, a nivel parlamentario. Ahora, ¿qué sabe usted o qué percibe, sociólogo Zalamea, más allá de lo que ya se ha dicho? Aparentemente la única bancada que ha ratificado públicamente su decisión de ir por la censura es la de la Revolución Ciudadana, es decir, la del correísmo, pero los bloques de Alianza País, Partido Social Cristiano, del propio Creo, digo el propio Creo porque están allí dos ex Creo que mantienen nexos aún con Creo como interpelantes, no han tenido una expresión clara sobre cómo darán su voto, e incluso se duda de que vayan a censurar a la ministra, más bien se prevé de que vayan a votar de cualquier manera, pero no para censurar a la ministra. Y hay otras agrupaciones también en la Asamblea que simplemente han venido dilatando su decisión. En el BIM, por ejemplo, se conoce que la decisión estaría totalmente dividida, lo que hace pensar de que difícilmente se logrará el número de votos para la censura.
Bueno, en el caso de Alianza País, yo creo que muy probablemente la mayoría de la bancada de Alianza País votará por la censura. Recordemos que Alianza País públicamente, a través de su actual candidata presidencial, Jimena Peña, ha expresado de que no son gobierno y han hecho también críticas soterradas o abiertas al propio presidente Moreno. Y en este escenario electoral, pues a Alianza País le conviene justamente establecer rupturas y diferencias con la posición oficial. Pero allí no habría que analizar si Jimena Peña realmente representa un liderazgo que persista en Alianza País en la Asamblea. Bueno, yo pienso que ella es la vocera de toda una corriente que es hegemónica al interior de Alianza País. Por eso mismo es que Jimena Peña es la representante de esta organización como candidata presidencial. Si no tuviera fuerza Jimena Peña, pues hubieran escogido a otro como su candidato presidencial. Además, recordemos, Gustavo, que el propio José Serrano en la Comisión de Fiscalización, una figura conspicua precisamente de Alianza País, votó a favor de que se pase al Pleno de la Asamblea el juzgamiento y la probable censura de la ministra Romo. Además, hay un elemento adicional. Hace algunas semanas, recordemos también, más de 100 asambleístas solicitaron formalmente al presidente de la República la destitución como ministra de Gobierno de María Paula Romo. Si es que existe coherencia con esta posición, con este pronunciamiento y esta petición de la Asamblea, sería deseable pensar de que más allá, ¿no es cierto?, de lo que se está juzgando en este momento, pues habría la oportunidad política justamente para hacer realidad esa petición de destitución a través, en este caso, de una censura por parte de la Asamblea Nacional. Si se da la censura o si no se da la censura, ¿qué lecturas nos va a dejar este juicio político? Bueno, en el caso de que se dé la censura de la ministra Romo, evidentemente, pues creo que es una derrota política del gobierno, que sin embargo tampoco va a ser una derrota política de gran envergadura, puesto que se trata de un gobierno totalmente impopular, un gobierno con bastante deslegitimidad, con un nivel de aprobación de credibilidad por debajo del 10%, es decir, sería una mancha más al tigre, para decirlo coloquialmente. No obstante lo cual, pues la ministra Romo va a tratar de victimizarse y presentar, ¿no es cierto?, desde su visión, desde su versión, de que ha sido destituida por salvar la democracia en octubre, porque esa ha sido la narrativa y el relato oficial construido por el gobierno de Moreno respecto a los sucesos de octubre, que lo que se intentó es un golpe de Estado. Esa es la lectura. Frente al movimiento indígena, que lo que planteó fundamentalmente es la derogatoria del decreto 883, y justamente el movimiento de octubre se diluyó cuando el gobierno, forzado por la paralización, tuvo que dialogar con el movimiento indígena y derogar ese decreto, que fue el motivo realmente de la discordia. Por otro lado, si es que la ministra de Gobierno logra, ¿no es cierto?, rebasar la posibilidad de la censura y no es censurada finalmente, lo que estaríamos es ante una suerte de un triunfo de la ministra Romo, un triunfo entre comillas del gobierno, pero sería un triunfo pírrico, precisamente por lo que acabo de señalar, de que se trata de un gobierno de un desgaste político. Sin duda también hay que resaltar que la ministra Romo ha sido la figura emblemática del gobierno, puesto que hay un adagio que dice que en tierra de ciegos el puerto es el rey. Y me parece que un gobierno tan impopular e ineficaz, sin duda personas inteligentes como la ministra Romo, pues brillan, ¿no? En todo caso, me parece que el día de hoy va a ser una oportunidad para asentar simplemente ese liderazgo de Romo al interior del gobierno, o para que ella se despida del gobierno, a lo mejor para ocupar otro puesto oficial. Más allá de el marco de este juicio político, ¿qué piensa usted debería suceder con el caso Hospitales? No desde el punto de vista del gobierno, más desde el punto de vista de la justicia ecuatoriana. Bueno, pienso que hay una coincidencia en importantes sectores que lideran la opinión pública nacional, más allá de los sectores políticos, en que la ministra Romo debe entrar en un proceso de enjuiciamiento, de investigación primero por la Fiscalía y sobre la base de las pruebas aprobadas, pues a un proceso judicial por parte del órgano de justicia ecuatoriana. Va a ser difícil que en el tema político, si hoy es censurada la ministra Romo, pues se reabra un juicio a nivel parlamentario para juzgar políticamente este caso. Pienso que hay que judicializar el caso, porque han sido incluso importantes plataformas digitales, periodísticos, los que han denunciado
el compromiso de la ministra Romo en el reparto del sistema sanitario público, concretamente de los hospitales. Entonces me parece que se está en deuda en el marco del combate reiteradamente y retóricamente dado en contra de la corrupción, de que una tarea pendiente justamente para la justicia ecuatoriana, para la transparencia y la ética a nivel nacional, es el procesamiento pues de la ministra Romo. Ella tendrá la posibilidad, pues, si es que así lo cree y los argumentos son lo suficientemente sólidos por parte de la misma, para desdecir pues de la culpabilidad y la responsabilidad que en este momento se le está endilgando respecto al reparto del sistema sanitario público. Así nos aproximamos, licenciado Zalamea, a las elecciones ecuatorianas. Nos encontramos aproximadamente 80 días del 7 de febrero, con un panorama que presenta 15 binomios calificados oficialmente. Cierto es que pueden aún ser refutados, pero están reconocidos por el Consejo Nacional Electoral. Y para estas elecciones podrían sumarse, probablemente lo harán, Andrés Arauz y Álvaro Noboa. Acabamos de hablar con uno de los 15 candidatos, César Montúfar. Él opina que las encuestas que se han publicado no son reales, que tampoco las visiones de los analistas señalan lo que está sucediendo en el país, y él mantiene mucha fe en su candidatura. ¿Qué opina usted sobre estas elecciones? ¿Cómo se perfilan? ¿Continúa con esa visión que nos comentó en una entrevista reciente, en el sentido de que hay 3 candidaturas fuertes que ya todos las conocemos? Bueno, siempre cuando uno analiza los procesos políticos tiene que hablar de probabilidades. Los procesos sociales y los políticos como parte de estos procesos sociales pues no tienen una lógica necesarista, una lógica digamos fatal como se trata de los procesos naturales. En los procesos sociales siempre hay que hablar de probabilidades, de posibilidades. Pero en este momento pues ahora que estamos conversando, Gustavo, yo digamos he de ratificarme en estas apreciaciones. Puede ser que estas cosas efectivamente en el marco de las probabilidades y la dinámica de la política varíen, sobre todo en el comienzo del proceso ya de campaña oficial, que será en el mes de enero. Pero me parece que las tendencias más bien podrían tenderse a consolidar en el primer pelotón, sobre todo, ¿no? Excepto si es que habría la incursión como candidato presidencial de Noboa. Noboa y su presencia en la lid electoral sin duda podría mover el tablero político, y moverlo en el sentido sobre todo de perjudicar a la candidatura de Guillermo Lasso, poniendo en peligro de que Lasso pueda entrar a la segunda vuelta. Y por otro lado, pues creo que incluso la presencia de Noboa podría consolidar, si es que Guillermo Lasso ve minada su adhesión electoral, consolidar las posibilidades de Yacu Pérez para el ingreso a la segunda vuelta y disputar probablemente la presidencia de la República con el candidato correísta, porque él tiene, el candidato correísta, sin duda una votación cautiva, un voto duro. Es decir, estoy hablando de que si es que Noboa entra, el primer pelotón se alimentaría, se nutriría con la presencia también de Noboa en ese pelotón. Ya no estaríamos hablando de 3, sino de 4 candidaturas, aunque yo creo que finalmente Noboa no hará sino quitarle votos a Lasso y disputar pues un tercer puesto en el marco de las elecciones. Lo que podría también ver la posibilidad es que en ese segundo pelotón al cual yo me refería justamente en algunas conversaciones, que serían el pelotón de los perdedores, podría desprenderse de este pelotón un segundo pelotón, ¿no? Sería un pelotón intermedio, donde estarían candidatos como César Montúfar, al cual usted acaba precisamente de referirse, muy probablemente a lo mejor Isidro Romero y quién sabe también el expresidente de la República, Lucio Gutiérrez, que podrían alcanzar quizás entre los 4, 5 o 6% de apoyo electoral. Y un tercer pelotón, con el resto de candidatos que pasarían prácticamente más de 10, que obtendrían entre 1 y 2%, y muy probablemente pues quizás unos 5 o 6 candidatos que no llegarán ni siquiera a obtener un 1% de apoyo electoral. ¿Cuál considera usted, sumando todos los inputs que se tengan a estas alturas, podría ser la posición relativa que mantengan Yacu Pérez, Andrés Arauz y Guillermo Lasso en estos momentos? Bueno, en estos momentos pienso de que un candidato firme en la segunda vuelta es sin duda el candidato correísta Andrés Arauz.
precisamente, reitero, pues por la votación dura del correísmo. Además va a funcionar aquí lo que suele llamarse el voto oculto, el voto silencioso, ¿no? Y creo que la debacle del gobierno de Moreno va a ser sobre todo cosechada prioritariamente por el propio correísmo. Entonces, con 20, un 22% de apoyo electoral, pues sin duda eso le catapulta pues de manera segura a estar en la, digamos, segunda vuelta. El tema sería de dilucidar quién le acompañaría a Arauz en la segunda vuelta. Entonces, hasta este momento, pues, estaría Guillermo Lasso, luego después Yacu Pérez. Pero si entra Noboa, como le va a restar votos Noboa sobre todo, primordialmente a Lasso, eso significaría que eso puede aumentar las posibilidades de Yacu Pérez. Pero reitero, me parece que la disputa es quién va a acompañar a Arauz en la papeleta para la segunda vuelta electoral. Así se presenta actualmente la situación y pienso si es que Noboa finalmente no entra, pues la disputa simplemente será entre Yacu Pérez y Guillermo Lasso, con cierta preeminencia de Guillermo Lasso, porque además veo que el candidato Yacu Pérez está lanzando un discurso que cada vez se aleja de lo que podría ser una propuesta ideológica más sólida. Se está cayendo demasiado en el ofertismo electoral. Se está hablando, por ejemplo, de eliminar la Agencia Nacional del Tránsito, de eliminar, ¿no es cierto?, la licencia por puntos, etcétera. Incluso he escuchado hablar de que se crearán 500 unidades productivas o emprendimientos. De pronto algún otro candidato en la fiebre del ofertismo electoral que es propio de la cultura política ecuatoriana, quién sabe que va a ofrecer 800,000 emprendimientos u otro 1,000,000 de emprendimientos nuevos, ilusionando a la gente de que el problema del empleo y desempleo es un simple problema de oferta electoral. ¿Alguna previsión para finalizar, sociólogo Zalamea, sobre cómo se perfilan las elecciones para asambleístas? Si preguntamos a la gran mayoría del público, estamos seguros de que muy pocos sabrán sobre quiénes son los candidatos y para eso refresquemos algunos nombres. Es probable que alguno de ellos haya cambiado, esta lista no está totalmente actualizada, pero así es como se presentó al inicio. Por Centro Democrático presidía la lista Juan Cristóbal Lloret, por Creo José Renán Jara, por Unidad Popular Sebastián Ceballos, por Democracia Sí, Tito Cabrera, por Igualdad Marcelo Cabrera, por Ecuatoriano Unido Mercedes Juca, por el Partido Social Cristiano y Creo Lourdes Cuesta, por Unión Ecuatoriana Julio César León, por Participa Carla Beltrán. Hasta aquí candidatos que lideran listas más o menos conocidos. Creo que la mayoría de ellos han tenido alguna actuación pública que los hace visibles, pero además están otros candidatos a quienes por lo menos personalmente no conocemos. En Avanza está Catalina Ordóñez, en Sociedad Patriótica Jorge Patricio Vera, en Pachacutic Luis Segovia, estamos dando solamente los nombres de quien preside la lista, en Izquierda Democrática Fernando Ochoa, en Concertación Alfredo Rafael Vázquez y en Alianza País Elizabeth Bermeo. Con este panorama, con 15 listas, cada una de ellas con 5 candidatos, ¿alguna proyección, alguna perspectiva se abre? Bueno, primero en esto que yo he calificado como la fiebre de candidaturas, pienso que la fiebre acusa un mayor grado de temperatura electoral en el caso de la provincia de la Suay, porque estamos hablando de 15, 16 binomios a nivel nacional, pues aquí estamos hablando de 18 listas, ¿no es cierto? Se habla de 90 candidatos para disputar la cuota parlamentaria por la provincia de la Suay. Yo creo que la historia política en el país y particularmente en la provincia de la Suay siempre ha apuntado a que las aspiraciones político-electorales de los candidatos a la Asamblea favorezcan sobre todo a quienes responden a las organizaciones políticas de los candidatos presidenciales fuertes. ¿Qué quiero decir? De que la disputa por las 5 curules parlamentarias en la provincia de la Suay se centrarán precisamente en las candidaturas que correspondan al candidato Yacu Pérez, a su organización política, al candidato Arauz del correísmo y muy probablemente también de la candidatura de Guillermo Lasso, ¿no? Quizás habría una excepción, Gustavo. Recordemos que ahora el sistema de asignación de escaños ya no es el método de Hahn, y de una u otra manera el método Webster permite una mayor representatividad de las minorías políticas. Es probable que el ingeniero Marcelo Cabrera, que está saliendo por Igualdad sin alianza política, tenga la posibilidad de entrar, digamos, por las minorías, precisamente por el funcionamiento del método de Webster, porque si estuviéramos otra vez con el método de Hahn, seguramente pues no tendría posibilidad minorías como la que podría establecer Igualdad.
porque los apoyos político-electorales van a centrarse sobre todo a favor de Creo y sus candidatos, del correísmo, de Centro Democrático, Lista 1, y por otro lado también a favor de la candidatura de Pachacuti. Ese es el panorama, y pienso que no hace sino entender de que siempre la votación por los asambleístas es una votación de arrastre, en este caso de las candidaturas presidenciales fuertes. Bien, muchas gracias por habernos atendido. Declaraciones del sociólogo Marco Zalamea, profesor e investigador de la Universidad de Cuenca. Son las 8:55.